Queridos hermanos, este miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario que ya estamos concluyendo, nos presenta un nuevo fragmento del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, ya en un momento muy avanzado, en el que Jesús nos cuenta una parábola en la que da la impresión como que San Lucas refunde dos historias distintas de las que Jesús contó en esos últimos momentos de su vida. Por una parte tenemos a un señor, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey. Bien, ante este suceso suceden dos cosas. Por una parte nos encontramos con una serie de conciudadanos de este hombre que le hacen saber, le manifiestan su deseo de que no vuelva porque no lo quieren como rey. En segundo lugar tenemos a este señor que justo antes de salir reparte sus bienes entre varios criados suyos para que durante su ausencia negocien con estos bienes y su patrimonio de esta manera se siga moviendo, siga funcionando. La reacción de estos siervos que reciben estos bienes es bien distinta. Uno recibe 10, se pone a negociar y consigue otro tanto. Otro recibe 5, se pone a negociar y recibe otro tanto. Y así hasta uno que solo recibe un talento, que solo recibe una moneda. ¿Qué es lo que hace? Tiene miedo de este señor al que considera ambicioso, y entonces va y esconde esa moneda para que cuando vuelva a su señor no haya perdido nada, se la pueda devolver tal como se la dejó. Bien, ¿qué es lo que sucede? Al final regresa el señor, ya con el título de rey. Entonces va pasando revista a todos sus negocios, a todos sus asuntos. Y se presentan ante él sus siervos. El que ha recibido 5 con otros 5, contento ante su señor, escucha de su señor: eres un criado bueno y fiel porque has sido fiel en lo poco, te voy a dar parte de lo mucho, pasa al banquete de tu señor. Es premiado de esta manera. Asimismo, el que había recibido menos pero ha producido otro tanto es recompensado. Pero fijémonos en la reacción del señor ante el criado que ha escondido la moneda. ¿Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y siego lo que no siembro? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a este la onza y dádsela al que tiene 10. Le replicaron: Señor, pero si ya tiene 10 onzas. Contesta el Señor: os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. La parábola concluye con la sentencia sobre los enemigos del rey, los que no querían como rey. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos ante mí y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Bien, sin duda alguna, para los que escuchaban a Jesús era claro de lo que estaba hablando. Tal vez para nosotros es algo difícil comprender qué es lo que sucede y por qué dice Jesús estas cosas que nos pueden resultar un tanto difíciles o duras. Bien, por una parte dice: Jesús sube a Jerusalén. Jesús, por así decirlo, está subiendo ya no solo a la ciudad santa para celebrar la Pascua, sino que es consciente que está camino del monte, no del templo, sino del monte Calvario. Jesús va camino de la muerte. Sabe que está siendo rechazado por aquellos a los que ha sido enviado a salvar, está siendo rechazado y como a buen profeta lo van a asesinar en Jerusalén. Jesús entonces les plantea a los discípulos el dilema de la fe. La fe es algo que no tenemos oculto y se deja muerto y ya está. La fe es algo operativo. Y a las personas, a los discípulos, Jesús nos da la fe. ¿Cuál es la misión nuestra como discípulos de Jesús? Hacer operativa esa fe. Tal vez Él nos da muchos dones, nos da muchas capacidades, nos da muchas posibilidades de creer, pero nosotros debemos ponerlas en práctica. El criado que recibe 5 produce otros 5, el que recibe 2 produce 2. Lo importante no es para Jesús la cantidad, lo importante es esos dones que Él nos da, no dejarlos abandonados.
No, bueno, pues me han dejado esto, lo devolveré tal cual me lo dieron. Esa es la actitud del criado que es reprochado por el Señor. La fe es algo operativa, es algo operativo, pero también la fe es algo que se puede rechazar. Aquellos a los que Jesús fue enviado como rey para establecer el reino de Dios no lo quisieron, de hecho lo crucificaron. ¿Cuál es la sentencia? Es un juicio escatológico. Los enemigos del reino de Dios serán aniquilados. Al final triunfará el reino de Dios. Dios aquí habla con un lenguaje propio de la época, habla de degüellos, de muertes, pero en el fondo de lo que nos está hablando es del triunfo del reinado de Dios, y del triunfo del reinado de Dios no como una realidad o una expectativa terrena, sino como algo que Él nos da a cada uno de los creyentes para que triunfe realmente en nuestro corazón, para que trabajemos por el triunfo del reino de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para que en nuestra existencia reine efectivamente Dios. Y esto, ante el gran misterio de la cruz, es una decisión, implica una decisión de nuestra libertad. E implica un trabajo, implica un cierto esfuerzo en el seguimiento de este Señor que sube a Jerusalén, que sube a la cruz, porque allí, después de la cruz, va a tener lugar la resurrección, va a tener lugar el triunfo. Que el Señor nos conceda, por tanto, vivir activamente nuestra fe. Necesitamos vivir nuestra fe. Necesitamos que nuestra fe no sea algo dormido. Y necesitamos decirle sí al Señor. Lo queremos como Rey. Lo queremos como Rey de nuestra existencia. Que Él nos ayude a vivir este programa tan amplio y que esta parábola hoy nos ayude a seguirle a Jesús, a poner en obra, a poner a trabajar esos dones, esos talentos que Él nos ha dado. Que su bendición nos acompañe para ello, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.